Bueno, acá estamos nuevamente con otro interrogante, Fernando Castelli y yo, que soy Silvia Schorfinger, pandemiando. Ahora nos preguntamos, ¿qué efectos, afectos, sensaciones, reflexiones, posiciones, miradas despiertan lo singular en lo grupal, en lo social y en lo político? Esta pandemia, ¿no? Ah, Obviamente. bueno, tenemos como para 3 días, ¿no? Para hablar de esto, más o menos. Sí, Pero, pero miramos los tiempos para que no sea muy largo. y sí, sí. Este, bueno, en cuanto a afectos, van de todos lados. En cómo soy afectado, ¿no? Y qué efectos eso va produciendo. Si soy afectado, este, me está insistiendo mucho la idea de los fragmentos, ¿no? Sigo pensando en eso, Ajá. como que al ser todo tan grande, tan pantallesco, todo tan expuesto, al estar encerrado, digamos, uno ve y encerrado dentro de uno mismo, ve más cosas todavía, es como que hay como una especie de mapa de afectos en todo mi ser, en todo el cuerpo, ¿no? Desde eh, tensiones, alegrías, encuentros conmigo mismo, encuentros más profundos con los míos, encuentros más profundos por el Zoom, y con efectos que me sorprenden también. Me sorprende ver lo que no esperábamos que sucediera con la virtualidad, que es esta comunicación de emociones, de sensaciones. Me sorprenden también los efectos de la negación de algunos, ¿no? Es Mm. decir, lo que pasa de no bancarse este régimen de afectación que vino así como un tsunami y bueno, y parece no querer, que no se quiere entender o no se puede entender, parece como una inundación y va arrasando con todo y bueno, y aparece la negación, no sé si como defensa, supervivencia o como lo que pueda llegar a ser, dependerá de cada uno. Creo que ahí también aparece mucho lo social, lo que uno va viendo en la calle, en los grupos. Eh, bueno, esta noticia de la gente juntándose para celebrar un baby shower o, o saliendo a manifestar a la calle y encontrarse con argumentos que son increíbles, que son hasta surrealistas. Eh, Eso también son efectos de esta afectación. Eh, yo creo que a mí me ha servido reflexionar sobre esto de darle todavía más importancia a lo grupal. Es decir, esto de todavía reforzar más la idea de lo grupal, porque justamente como lo que se está pidiendo es el que nos aislemos o el que no nos acerquemos, digamos, que estemos encerrados, el buscar es la grupalidad, creo que hoy nos está ayudando mucho, no solamente por poder sostener espacios, sino también el rescatar el grupo interno y poder volcarlo hacia afuera. Bueno, voy agenciando y acoplando con cosas que vas diciendo por resonancias o consonancias, ¿no? Así como a vos te pasa que señalás esto de poder en el fragmento ver más ampliado, a mí eso me pasa, pero también me pasa que en el fragmento veo más reducido. Por ejemplo, no veo el cuerpo entero, veo Claro. un rostro. No veo toda tu casa, veo una biblioteca de fondo con alguna plantita, algún adornito, o acá en un cuadro con un cubrecama de un sillón y unas plantitas, pero no se ve todo. Igual, lo que me maravilla es que lo que se ve posibilita el imaginar el resto del contexto, Mm. ¿no? Entonces, eso también me sorprende. Después, con respecto a esto que vos planteás de los que incumplen, que es un tema que está ocurriendo en estos días, en esta semana en Buenos Aires, principalmente en Buenos Aires, gente que se han dado en llamar los anticuarentenas y que hablan de la infectadura, descreyendo a,
descreyendo el coronavirus, descreyendo la pandemia, descreyendo el mundo y descreyendo este gobierno. A mí me impacta mucho ver cómo los intereses espurios de algunos, por decirlo así, espurios, segundas intenciones, cómo puede haber una doble moral en algunos políticos, en algunos medios asociados a esos políticos y en las clases. Yo lo que veo es que se acentúa, a ver, al principio de la pandemia, la clase media porteña, clase media pudiente porteña, aplaudía con mucho furor a los médicos, cuando la enfermedad la habían traído la propia clase media viajera, turista. Luego, cuando se empezó a focalizar en que los contagios y las peores condiciones de enfermedad, salud y riesgo de muerte iban a estar, que de hecho están en los viejos, los abuelos, en los viejos, en los pobres y en los barrios y villas con hacinamiento, se dejó aplaudir en la clase media. Entonces eso me impacta y me impacta con tristeza y con mucho dolor. Me duele profundamente. Yo vivo en medio de un barrio de clase media pudiente, estoy en Alto Palermo, y me duele profundamente esto. A la vez pensaba, cuando vos hacías referencia a estos grupos, que se rebelan y que se indisciplinan, si no tiene que ver no solo con una negación, sino también con una necesidad de inventarse o creer en algunos argumentos para salir. Sí. Como una línea de fuga, sí, negativa en realidad, pero poco, sí, no creativa, destructiva, tanática, sí, diría yo, pero como si ya no se soporta más el aislamiento, la cuarentena y todos los efectos tristes y sociales que esto produce, y económicos, que son ciertos los efectos de esto, como si ya no se soportara. Entonces ahí me lleva a pensar, ¿te acordás, Fernando, cuando nosotros veníamos trabajando presencialmente los talleres de los duelos y los proyectos, ¿sí?, donde hacíamos una continuidad? Bueno, en el taller de los duelos veíamos esas 5 etapas que yo las veo a veces superpuestas, a veces desordenadas, claro, pero vigentes. Las etapas del duelo que tienen que ver con el enojo, con la negación, el enojo, con la negociación, la depresión y la aceptación. Después viene la depresión y la aceptación. Entonces, bueno, cada uno va viviendo como va pudiendo, bien dice Spinoza, lo que el cuerpo puede, lo que el cuerpo sabe, y a la vez todo el fenómeno de la asistencia y la pedagogía, la mirada clínica y pedagógica de lo que ocurre en una situación de tragedia como considero que es esta, que para mí es una tragedia, una catástrofe, que para mí, no tengo certezas de esto, porque justamente lo que más mueve todo esto es la incertidumbre, pero tiene que dejar seguramente traumas psicológicos, como ha pasado con otras catástrofes, con otras epidemias, pandemias y con las guerras. Entonces creo que es muy fuerte, que si se toma conciencia de esto, no sabemos muy bien para dónde se va a disparar, y eso es un interrogante que se me crea. De todos modos, yo hablaría también nosotros siempre trabajamos con los 3 círculos, pensamos al sujeto humano como atravesado por 3 dimensiones, que sería la historia personal del sujeto, íntima, su biografía, su historia, un círculo concéntrico del medio que sería el entorno, los amigos, el trabajo, la familia, los estudios, y el barrio y las comunidades más cercanas. Y luego el círculo concéntrico más amplio, más externo, que sería lo social. Y lo que yo pienso es que más que nunca vemos ese concepto de cómo el contexto social nos atraviesa y cómo la escena del contexto social y de los grupos
toman casi por completo al individuo, a la persona individual. Bueno, no sé, daría para un montón, como dijiste, pero no queremos hacerlos muy largos. Y vamos a pasar entonces a otra pregunta. Dale.